Listo, gente chévere. Qué pena. Vayan llenando el listado de asistencia y conforme ustedes lo llenan, yo quiero comenzar pues, con la carreta que tengo para ustedes el día de hoy, que no va a demorar más de 40 minutos. Y a partir de esos 40 minutos yo subo el video que hagamos en esta clase, lo subo a YouTube y se los comparto para que ustedes lo revisen y a partir de ahí hagan el análisis que teníamos, ¿no? Entonces usted elige 3 argumentos, en este caso elija 3 argumentos, hace una justificación de por qué es importante responder la pregunta y después responde la pregunta. Para el día de hoy, ¿sí me estás escuchando, ladies? Ladies. Hola, ladies. Ladies. Sí, ¿Alguien me señor, le escucha? estoy escuchando. ¿Alguien me escucha? Sí. Wendy Bolívar, ¿tú me escuchas, Wendy Bolívar? Wendy. Sí, instructor, lo estoy escuchando. Fantástico. Aileen, ¿tú me escuchas? Sí, instructor. Frank, ¿tú me escuchas? Sí. Keila. Sí, sí le escucho, profe. Keila Conrado. Conrado, sí le Conrado. escucho, instructor. Perfecto. María Belén, ¿tú no me escuchas? Tú escuchas como lejos. Bueno, igual voy a grabar un video y lo voy a subir, ¿vale? Entonces, venga, el cuento es el siguiente. La pregunta a la cual hoy vamos a responder es, ¿en qué afectó el trabajo al ser humano en la historia de la humanidad? ¿Cómo es que el trabajo afecta al ser humano? Y pues en ese sentido, primero, pues vamos a aclarar como de qué se trata eso del trabajo, ¿no? Entonces antes voy a llamar lista y vayan buscando ustedes, mientras yo llamo lista, buscando rápidamente ustedes qué significa el trabajo o vayan haciendo un concepto sobre qué significa el trabajo. ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Sí, instructor. Bueno, aquí tengo a Keila. Keila Alejandra, ¿estás allí? Aquí estoy, profe. Fantástico y fenomenal. Sandra Jiménez, ¿estás allí? Sandra Jiménez Castro. Profe. Ahí estás, di presente. Yo soy Sandra, me gusta mi nombre. ¿Te gusta tu nombre? Sí. Presente, profe, que estoy acá. Wendy, Vanessa Bolívar, ¿estás por allí? Presente. José Fernando Castillo Escorcia, ¿estás allí, hermano? José Fernando, José. Hola, José. Presente, instructor. Tengo aquí un problemita aquí con el teléfono. Todo bien, hermano, todo bien. Raider David Cabrera Fontalvo, ¿estás allí, hermano? Aquí estoy, instructor. Listo. Fran Luis Jiménez Ospino, ¿estás allí, hermano? Presente. Maricel Jiménez Ultria. Maricel, ¿estás allí? Presente. Luz Grey Padilla Prince, ¿estás allí, Luz Grey? Presente. ¡Oh, sí me agradas! Maribel Herrera González, ¿estás allí? María Belén. María Belén. Sí, sí. ¿Estás allí, María Belén? Sí, presente. Angie Paola Franco Rodríguez, ¿estás allí, Angie? Cuentamos contigo. Instructor, aquí estoy. Fantástico. Raider otra vez. Giselle del Carmen Sarabia Ultria, ¿estás allí, Giselle? Presente. Listo. Yuranis Murillo Ortiz, ¿estás allí, Yuranis? Presente. Aileen Margarita García Franco, ¿estás allí, Aileen? Sí, señor, aquí estoy. Fantástico, fenomenal, maravilloso. Ladies del Carmen Merlano Fontalvo, ¿estás allí, ladies? Aquí estoy, instructor. ¡Súper!
Yasmin Adriana Jiménez Jiménez. Yasmin, ¿estás ahí? Presente, instructor. Dorirma Alvear Orozco, por fin lo dije bien. Felicítame, Dorirma. Aquí estoy, instructor. Felicitaciones. Gracias, amiga. Keila Conrado Alvear, ¿estás allí? Keila, si estás ahí. Presente, manifiéstate. instructor. Eso. Silena Guerrero Padilla, ¿estás ahí, Sile? Presente. Super. Daisy Olivo Almeida, ¿estás ahí? Disbey, perdón. Qué vergüenza. Presente, aquí estoy. Son Natalia Jiménez Martínez. Natis, ¿estás allí? Aquí estoy, instructor. Ok, súper genial, súper fantástico. Venga, ¿qué pueden decir ustedes sobre la historia del trabajo? Entonces yo voy a abrir algo que se llama la pizarra. ¿Listo? Empezar nueva pizarra. Voy a abrir una pizarra y la voy a compartir con ustedes. La pueden, y les voy a mandar un enlace para que puedan editar junto conmigo. Voy a colocar 2 palabras en la pizarra, por favor. El enlace, pues les voy a colocar un enlace ahora en su chat. Sí, por favor entren en ese enlace que les acabo de enviar, ¿vale? A ver si podemos trabajar hoy con la pizarra. Ya empezaron a entrar. Qué bien. Entonces tenemos... Yo no tengo su obligación, profe. Dime. No tengo esa obligación. Instálala. No puedes instalarla, entonces yo comparto pantalla. Todo bien. Profe, no tenemos esa aplicación. Yo les agradecería que, pues, que la instalen porque voy a trabajar varias veces sobre esta aplicación y no gasta mucha memoria. O sea, y es muy útil para la carrera de ustedes, es algo que realmente vale la pena. Voy a compartir mi pantalla. Y a partir de la pantalla que estoy compartiendo, pues voy a trabajar con ustedes varias cosas. Entonces yo creo que una de las primeras cosas a las que uno tiene con la historia del trabajo esto es el cuento del jardín del Edén y de que pues supuestamente Dios llega y dice pues se abren del parche porque no me hicieron caso. No sé si ustedes han escuchado de eso. Bueno, participen o cierro esta ventana y hago un examen sorpresa. ¿Han escuchado el cuento del jardín del Edén? ¿No están allí? No junto con ustedes. Yo no. No, instructor. Bueno, se supone que eso está en el libro de Génesis y que resulta que pues Dios creó al ser humano y cuando lo creó lo colocó en un jardín, era un sitio muy bonito con todas las de la ley, todas las de, o sea, con todos los juguetes, viejo, o sea, ese era el sitio, ¿no? Donde todo el mundo estaba contento y todo el cuento. Dicen que, dice la Biblia que Dios llevó al ser humano para que nombrara cada uno de los animales y cada una de las plantas. Y entonces el ser humano fue apropiándose, ojo, esta parte es clave, de el para qué de cada cosa dentro del jardín del Edén. El jardín del Edén es la creación, ¿no? Y en ese sentido, pues llega un momento en que en medio del huerto del jardín en el de Edén, que es muy interesante el concepto, la visión sobre el jardín del Edén, pues coloca un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ese árbol tiene un fruto y le dice al ser humano, venga, porfa, no se coma eso, ¿no? Así como cuando usted le dice, no coma arequipe, no se tome la última cerveza.
y usted al otro día ve la moto estrellada y dice, no me debía haber tomado la última cerveza. Cuando ve y se mira al espejo después de bañarse y le salió un gordito más y usted dice, no debía haber comido arequipe. Cuando está vomitando, no debía haber tomado la última cerveza. Y entonces estaba este árbol con su super fruto, su super cosa y super chévere. Pero una de las cosas que le dijo Dios al ser humano, venga, es que algo clave es que usted va a administrar el huerto. Y entonces ahí aparece un trabajo, un hacer. Llega Dios y dice, voy a dotarlo usted de las capacidades para administrar. Usted es el mayordomo del huerto, usted es el mayordomo de la creación. ¿Listo? Y entonces el ser humano entra ahí y dice, venga, es que sí, listo, yo administro y administrar la creación tenía la tarea de conocer la creación. Entonces Dios empieza un trabajo con el ser humano, eso está en Génesis. Ese es los primeros versículos del libro de Génesis. Y empieza un trabajo con el ser humano para que el ser humano entienda qué es todo lo que hay en la creación. Voy a buscar la Génesis. Génesis 1. Dice, y la tierra estaba dormida. Bueno, todo esto sea la luz, y se hizo, y Dios también juntos en las aguas. Bueno, Dios primero creó, hizo todo el mundo y creó todas las cosas. Y luego Dios dijo, produzcan la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales según... hizo Dios animales, bueno, y creó Dios al hombre y mujer según su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Listo? No solo creó al hombre, creó al varón y a la hembra. Y los bendijo, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla. Esto de sojuzgarla es la primera encomienda de trabajo. Por lo menos dentro de la cultura occidental cristocéntrica, cristiana. Dice, juzgadla. Y usted va a decir para qué es cada cosa. Usted va a decir cómo es que se va a utilizar la creación. Y después dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y entonces usted va a ser el señor de esos animales van a hacerle caso a usted. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que hay en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Listo, usted cómase todo lo que encuentre, todas las plantas, cómaselas. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastre sobre la tierra, y en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y así fue. Y vio Dios que todo esto era bueno. Listo, entonces ahí tenemos la primera encomienda de trabajo. Y entonces era administrar. Allá había un trabajo, había un qué hacer. ¿Me están siguiendo? Sí, instructor. Ok. Angie, ¿tú me escuchas, Angie Franco? Natalia, ¿tú me escuchas? Sí, profesor, lo estoy escuchando. Natis, ¿todavía me escuchas, Natis? Natis se salió. Si pilla, no le di haberle preguntado. Bueno, estos son los orígenes. Bueno, entonces Jehová formó al hombre del polvo, y Dios. El hombre era Pisón. Bueno. Mire, aquí hay una cosa clave dentro de mi tesis. En el Génesis 25, dijo Dios entonces a Adán, esto es una obra, esto es huesos de mi cuerno, carne de mi carne, esta se llama varona, porque del varón fue tomada, listo. Por tanto dejará el hombre a su mujer y a su padre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne, listo. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué pasó? No discutiendo nada.
¿Nadie me entiende? Yo sí lo entiendo. De pronto tienes que ubicarte mejor. Yo sí lo entiendo. Ok, this way, para tener una mejor señal. Entonces, listo. Entonces dijo, pero bueno, desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta más que todos los Se animales escucha del campo. entrecortado. ¿Todos me escuchan entrecortado? Yo no. Ella es la que tiene como el internet malo, Sí, sí, que a ella a veces lo escucha feo. sí. Bueno, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Se reía la serpiente. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni lo tocarás, ni para que no mueras. ¿Listo? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no mueras, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios y sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. Esta es la clave. Es la clave de mi tesis, por lo menos, frente a esto, y es que llega un momento en que la acción natural del ser humano de administrar, de tener la capacidad de dirigir hacia dónde va la creación, que es lo que estamos sufriendo ahora, nosotros hemos dirigido la creación y la estamos acabando. Pues bueno, en esa capacidad llega y dice que la forma de ser como Dios es conocer lo bueno y conocer lo malo. Y en la Biblia la palabra conocer se utiliza para conocer, como de saber, de leer, de entender, y conocer también como de tener relaciones sexuales, o sea, unirse. Y entonces el concepto conocer va más profundo porque se trata de unirse con. Y entonces conocer el bien y el mal significa unirse con el bien y unirse con el mal, y ser el bien y ser el mal. Y entonces esta idea de ser el bien y ser el mal es pues interesante. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y todo tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Venga, la mujer en este caso habla de la progenitura, es la capacidad de tener hijos. Es el poder reproducirse, el poder multiplicarse. Y entonces, una interpretación, por lo menos esa es mi tesis, es que el ser humano empezó a criar a sus hijos haciendo el bien y haciendo el mal. Y entonces, ese criar a sus hijos, criar a su descendencia, esa capacidad que tiene de desarrollarse, pues la usó para el bien y para el mal. Y entonces dice que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero si ustedes recuerdan, hace un par de pasajes decía que ellos no se avergonzaban de estar desnudos. Y ahorita, después de hacer lo bueno y hacer lo malo, llega y dice, es que estamos desnudos. Entonces trataron de taparse, empezaron a ver cosas malas en sí mismos. Y se hicieron delantales, o sea, se taparon con cosas. Y oyeron la voz de Dios. Dime, ladies, ¿qué pasó? Que comieron del fruto prohibido de que les había hablado la serpiente y eso les abrió los ojos y entendieron lo que era bueno y lo que era malo y empezaron a No esconder. entendieron lo bueno y lo malo. La Biblia no dice que lo hayan entendido, simplemente que sintieron vergüenza. A partir de ese momento empiezan a sentir vergüenza. ¿Vale? Ok. No, pero lee la Biblia, léela, no me creas. Ve y mira el texto, mira la Biblia, no te la imagines, sino ve y léela, porque la clave está ahí. Había leído, pero había entendido quizás mal. No, pero léela otra vez, ve y léela, porque es que esa es la clave.
Y oyeron la voz de Dios que pasaba el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. ¿Cómo te puedes esconder de alguien que lo ve todo? ¿Cómo te puedes esconder de alguien que está en todas partes? Y ahí viene el siguiente problema. Y más Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? O sea, venga, dígame, ¿se va a esconder? ¿A lo bien, parce? ¿Cómo es que a lo bien se va a esconder? Y él respondió, y tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y entonces mire que aquí comienza el empleo. Aquí es donde comienza la idea del empleo en esta visión de la realidad. Y es que el ser humano empieza a entender mal su relación con la creación, su relación con Dios, su relación con la existencia en esta visión. Yo puedo estudiar otras visiones, pero esta es como una de las que guía nuestra cultura. Porque los católicos tienen la misma Biblia, los cristianos tienen la misma Biblia, hay muchas, de hecho creo que también algunos árabes comparten también parte del Génesis. Y dice, bueno, ¿dónde estás? Y empieza a haber un malentendido entre Dios y las personas. Y es que las personas empiezan a creer cosas raras de Dios. Y Dios les dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Mire que en el principio es Dios quien le dice al ser humano cómo interactuar con el mundo. Y aquí le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Quién te enseñó que estás desnudo? O sea, ¿cómo así que usted está desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieras? Listo, la pregunta es, ¿has comido del árbol que te mandé que no comieras? Le está diciendo, reflexione, huevón, mire a ver qué fue lo que hizo, venga, por qué empezó a tener alucinaciones, empezó a ver las vainas raras, ¿cómo es que es? Y el hombre respondió, la mujer, mire, esta fue culpa de ella. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. A mejor dicho, eso no es culpa mía, esta boba fue la que me dio de comer. Y mira que comienza, ese es el primer acto de traición hacia sí mismo, porque el hombre y la mujer eran uno solo. Y entonces en vez de decir, sí, yo comí y la cagué, perdón, dígame qué hago, él llega y le echa la culpa a la otra para que castiguen a la otra. Y empieza a hacer lo malo. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Entonces ahora la mujer hace lo malo y dice, la serpiente. Si pilla, fue la serpiente, no es culpa mía, ahí estaba la serpiente, yo no tengo nada que ver, eso es problema de la serpiente. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Y pondré enemistad. Y a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor harás a luz. Y entonces aquí hay varias formas en las que uno puede interpretar esto, y una es que cuando uno se aleja de lo bueno, de entender a partir de Dios qué es lo bueno, pues se empieza a nutrir de lo malo. Y nutrirse de lo malo es tener malas costumbres. Y usted sabe que si usted se pone a tomar mucho, va a vomitar. Y entonces no es que Dios lo castigó con el vómito, no, viejo, es que tomaste mucho y vomitaste. Y entonces hoy, sobre todo la Edad Media, plantea esta parte como un castigo, y a partir de esto hablan del pecado original y que todos somos pecadores y hay que castigar a todo el mundo porque todos son pecadores, y hay que castigar al cuerpo y hay que castigar. Entonces eso es la herencia que tuvimos de la Edad Media, de la Iglesia Católica no reformada. Y a partir de este momento, dice, y Jehová dijo Dios al hombre y a su mujer, túnicas y pieles, y los vistió, y dijo Dios a Dios, mire que Dios sigue atendiendo al ser humano. Y dijo Dios, he aquí el hombre es uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues que no largue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y se haga y viva para siempre. Entonces, una de las cosas que el ser humano al separarse de Dios, al separarse de escuchar a Dios, de pedir consejo a Dios, es que va a morir.
porque sus acciones lo llevan a la muerte. Entonces, coma usted dulce todos los días, vaya y tome cerveza todos los días, vaya y fume todos los días, meta cocaína, meta marihuana, coma chorizo sin parar, y usted va a ver que le va a dar cáncer de colon. Entonces, sí hay una consecuencia. Y después puso fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Bueno, entonces el cuento es que a partir de este momento, pues el ser humano dejó de ser el mayordomo de la creación y se convirtió en el verdugo de la creación. Y verdugo de sí mismo. Mire que esta relación con los demás. Más adelante aparece también Noé en este mismo relato y dice, venga, es que cuando Noé se baja del barco, Noé se empelota y va y se mete una borrachera así brutal. Y entonces uno de los hijos de Noé lo ve desnudo. Y entonces se para el papá y le dice, ahora tú vas a ser esclavo de todos los demás. Y a partir de ese momento empieza a coexistir el trabajo y la esclavitud, empiezan a ser una sola cosa. Y en la antigüedad aparecen un montón de figuras en la Grecia antigua. Pues la mayoría de los reinos de las culturas fortalecían su capacidad productiva a partir de tener esclavos. Y entonces el que no tuviera esclavos, entonces paila, porque no se desarrollaba. Y entonces la esclavitud se convirtió en una forma en que el trabajo, en que una sociedad podía desarrollar más trabajo del que tenía, del que podía construir. Y entonces pues los esclavos eran los siervos, eran las personas que eran obligadas a servir a otros. Entonces dejaban de pertenecerse a sí mismos. Eso es como la maldición que le da Noé a uno de sus hijos. Y es que usted va a ser esclavo de ellos. Usted va a tener que hacer lo que ellos digan. Y cada vez que un pueblo conquistaba a otro, pues lo que mataba a todo el que podía y a los demás los convertía en esclavos. Mire, estas son vasijas antiguas Grecia de los esclavos. Y entonces había esclavitud sexual. Entonces estaban las concubinas, las mujeres que se dedicaban a apacentar al señor cuando estaba todo arrechito. Y entonces había mercados de esclavos donde vendían a mujeres, hombres, niños, a todo el que podían lo vendían. Y entonces usted podía pagar el precio, pues usted iba y tomaba uno de esos esclavos y los hacía suyos, y entonces esa persona tenía que hacer lo que usted quisiera porque usted tenía el derecho de castigarlo y de dominarlo y además esa persona la construían, la criaban con la idea de que él tenía que dejarse, y esa era la esclavitud. ¿Sí todavía me están escuchando? ¿Y bien, Sí. ¿sí ven mi pantalla también? ¿O Sí, no? instructor, muy vemos. ¿Sí la ven? Bueno. Entonces, este mundo de la esclavitud, esta idea de la esclavitud, se mezcló con la capacidad de producir. Y entonces, entre más esclavos tenía un pueblo, más rico era. Y menos tenía que hacer. Y entonces hay una relación entre el no ser esclavo y tener conocimiento. Porque si tú eres esclavo y todo el día estás trabajando en el campo, y todo el día estás atendiendo a tu señor, y todo el día estás haciendo lo que el señor diga, pues va a llegar un momento en que no vas a poder ni estudiar ni entender nada. Y solamente el señor, gracias a tu esclavitud, puede aprender. Y entonces eso hizo que existieran dos clases sociales: los señores y los siervos. El señor era el que tenía la capacidad de aprender, de desarrollar, de construir, era el que podía tener conocimiento, era el que podía manejar la ciencia porque tenía el tiempo para hacerlo.
Y entonces el Señor construía herramientas, el Señor construía conocimientos. ¿Y el siervo qué hacía? Desarrollar las tareas que el Señor le mandara. Y entonces la capacidad de producir, la capacidad de construir, la capacidad de crear cosas, de hacer inventos, de hacer cosas, la tenía solo el Señor. El siervo solamente hacía caso. Y entonces eso generó que las familias de los siervos tuvieran menos desarrollo económico. O sea, un siervo no sabía hacer zapatos, un siervo no sabía hacer máquinas, un siervo no sabía hacer espadas, un siervo no sabía leer, un siervo no sabía escribir, y si no sabe leer ni escribir no puede acceder a las bibliotecas, a lo que el ser humano ha hecho, no puede acceder a la historia. Y cuando hablamos de la historia, hablamos del momento en que el ser humano empezó a tener escritura y empezó a escribir y a leer y a guardar esa escritura. Y entonces hay un recuento de textos que hablan de qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Todavía están ahí conmigo o ya se aburrieron? Aquí estamos, instructor. Vale, bacán. Entonces, la esclavitud empieza a ser la marca con la cual una sociedad avanza. Entonces, los griegos basaron gran parte de su economía en la esclavitud. Los griegos tenían los ciudadanos, que eran los que eran parte de un ejército, y las familias de los ciudadanos, y estaban los siervos. Y entonces los ciudadanos eran los que podían participar del Congreso. Y en el Congreso tomaban las decisiones sobre el pueblo. Y eran los que podían estudiar, eran los que podían leer todo el cuento. Habían otros, y estaban los esclavos, habían unos esclavos que acompañaban a los niños al conocimiento, se llamaban pedagogos o esclavos de los niños. Y estaban, que eran los que acompañaban a los niños a las ágoras, que eran los sitios donde se compartía el conocimiento, donde eran las escuelas, el primer modelo, por lo menos registro en este tipo de cultura escrita, política, con todas esas características de la griega, de la escuela. Era una escuela formal en favor al Estado, porque en Grecia había un Estado, y el Estado era ese acuerdo común que tenían los griegos para no hacerse pasito unos a otros y tratarse bien unos a otros, y enfocarse y enfrentarse a los otros ejércitos y otros pueblos. Y pues habían otros modelos de escuela antes, pero eso no es el tema. Y estaban los siervos, que eran los que se encargaban de tareas muy puntuales, de cultivar, de cosechar, de alimentar, de cuidar, de limpiar, de enseñar, eran las cosas básicas. Y entonces estas dos culturas, estas dos vertientes de la humanidad empezaron a crecer separadas. Y fue así hasta 1850, hasta 1850, habían 1798, perdón, con la Revolución Francesa. Mire que pasan siglos, o sea, estoy hablándote del 3000 antes de Cristo hasta el 1798 después de Cristo. O sea, pasaron más o menos 6000 años, un poco menos de 6000 años, donde la esclavitud se convirtió en el eje de la economía. Había que tener algo que esclavizar. No es el cuento que habla la Biblia, donde dice, venga, usted va a administrar la creación y usted va a tomar, aquí está todo listo, hermano, aquí usted puede comer, todos pueden hacer. No, ya no es eso, porque decidimos hacer lo bueno y lo malo. Y en esa lógica de hacer lo bueno y lo malo, una de las cosas malas fue coger al otro como culpable, y la otra cuestión, decir que el otro es tu esclavo, asumir que el otro es tu esclavo. Y como es tu esclavo, él debe hacer lo que tú digas, porque tú eres dueño de él. Mire que la Biblia no dice que el ser humano podía señorear sobre los otros humanos, no, dice que sobre los animales, las bestias, pero no sobre los seres humanos. Y en ese sentido la esclavitud se convierte en una abominación frente a la construcción del ser humano en sí mismo. Y en 1798, con la Revolución Francesa, pues ustedes lo escucharon en los videos, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso en los videos que vimos la clase anterior? ¿No vieron los videos? Buenas. ¿Ya no los escucho? ¿Ya no están ahí?
Sí, señor, sí lo vi. Sí, estamos aquí. Bueno, en la Revolución Francesa, ¿qué es lo que pasa? Es que la gente llega y dice, no, es que todos estamos aguantando hambre, esta vaina está muy dura. ¿Cómo así? ¿Cómo así que Dios lo puso a él como Señor mío? Y usted se da cuenta que en la Biblia en ningún momento dice eso. Y entonces los reyes decían que ellos eran los señores de todo porque Dios los había puesto como señores de todos. Y esa fue la excusa eterna que utilizaron los reyes después de la caída del Imperio Romano, después de que el Imperio Romano se cristianizó y se volvió el Imperio Romano de Occidente y Oriente. Y entonces a partir de ahí ellos dicen, no, es que Dios me puso aquí, yo soy rey de todos ustedes y soy dueño de todos ustedes porque Dios quiso. Y entonces viene el cuento y es que, bueno, usted no está de acuerdo, vaya pregúntele a Dios. Y usted no sabe cómo hablar con Dios porque le dijeron que el único que habla con Dios es el sacerdote. Y usted va donde el sacerdote y el sacerdote le va a decir, sí, efectivamente Dios lo puso a él. Pero usted está seguro, si venga le pregunto al Papa. Y va el sacerdote donde el Papa le dice, el Papa sí, Dios lo puso a él. Y entonces todo se convierte en una lógica de ignoremos la Biblia y no dice nada importante, lo importante es lo que diga alguien que tiene poder y entonces en medio de todo ese alguien tiene poder, alguien tiene poder, alguien tiene poder, pues construyen una sociedad donde hay reyes y hay siervos, donde hay señores y hay siervos. Y los señores son los hijos e hijas de los reyes. Y a partir de ese momento, pues nosotros somos siervos, todos éramos siervos, todos eran susceptibles de ser siervo de alguien. Y entonces en Francia, en 1700, pues llegan a haber unos reyes, pues no muy hábiles y una gente muy enfocada en sí misma y en parrandarse. Y entonces había una hambruna y esta gente de parranda comiendo pastel, haciendo fiestas. Y entonces cogían la comida que les sobraba y la tiraban a la calle. Y la gente tenía hambre porque el pueblo francés estaba con hambre. En aquella época la gente no tenía tierra, las tierras eran de los hijos de los reyes, de los varones y los condes. El conde es el que cuida las tierras de los condados, que son como los departamentos, por decirlo así. El marqués es el que cuida las tierras de las marcas, que son las fronteras, o sea, son los que cuidan las tierras de las fronteras. Entonces habían condes y había marqueses. Y entonces eran hijos, primos, sobrinos del rey. Y entonces ellos eran los dueños de la tierra. Y como les dije en una sesión pasada, pues bueno, usted si quería vivir ahí, ser protegido, entonces tenía que servirle al conde o al marqués. Y entonces esta gente en la Revolución Francesa se emberracó y dijo, no, eso se acabó. Se acabó porque se acabó y aquí ya no va a mandar más un rey, ya no va a mandar estos gobernantes, ya no va a haber conde, ya no va a haber marqués. Y se emputaron y se emberracaron y se armaron y se organizaron y a punta de fusil y machete fueron donde los gobernantes y los decapitaron, donde los marqueses, los condes y los decapitaron. Y crearon un congreso, una cámara de los comunes, que es una cámara de todos, pero aquí seguía estando la idea de que habían unos que sí podían ser ciudadanos y otros que no. Y entonces los ciudadanos eran los burgueses, y los burgueses eran los que vivían en los burgos, y los burgos es una palabra alemana para decir ciudad. Y entonces los burgueses eran los que vivían en la ciudad, y si vivías en la ciudad porque tenías tierras o porque eras comerciante. Y entonces se abrieron 3 clases sociales ahora. Y estaban los burgueses, los reyes, la aristocracia, estaban los burgueses y estaban los siervos, las personas campesinos y los campesinos. Y entonces en este momento de la historia, los campesinos seguían siendo menos que los demás porque la forma de medir a la gente era por la propiedad. Y entonces el conde, el rey, el aristócrata tiene tierras y es dueño de las tierras. Los burgueses son dueños del comercio.
de las rutas comerciales y de la transformación de los productos. Es el que convierte el maíz del rey en harina y la harina en pan y el pan en dinero. Y estaban los campesinos que eran la fuerza de trabajo, eran los que desarrollaban los trabajos. ¿Todavía me siguen? ¿Sí están conmigo o no? ¿O ya los perdí? Aquí estamos, instructor. ¿Sí les parece interesante esto que estoy hablando o paro? No, profe, claro que sí, interesante. Continúe. Muchas gracias. Gracias, te quiero mucho. Entonces, a partir de esta relación, de estas tres clases sociales, pues empieza una guerra entre todas porque todos quieren dominar al otro, todos quieren ser el dueño del otro, todos quieren esclavizar al otro. Y aparece 50, 60 años después de esto la revolución industrial, la primera revolución industrial. Y esta primera revolución industrial a mí me tiene muy tramado, yo sé que tengo que estudiar más sobre revolución industrial. Hay una cosa que es clave en la revolución industrial y es las guerras napoleónicas. Es que aparece en la Revolución Francesa, aparece un mancito, chiquito. La historia lo critica mucho por ser chiquito, por ser de baja estatura. Que el tipo dice, bueno, ya hicimos la revolución en Francia, pero ahora vamos a llevar la revolución a Europa. Y vamos a coger y vamos a irnos país por país y vamos a acabar con las monarquías. ¿Sí habían escuchado de Napoleón Bonaparte? Buenas. Bueno, ¿siguen ahí o no están ahí? Se vale decir que no han escuchado, yo les cuento. Yo sí, pero ahora mismo no me acuerdo de nada. Napoleón Bonaparte fue el que terminó siendo como el presidente de Francia después de la Revolución Francesa. Cuando la Revolución Francesa se instaura, él termina siendo el que manda. Y entonces el tipo era muy buen orador, tenía todo, o sea, era muy buen orador, era un tipo que se las comía con la lengua, o sea, realmente el tipo era bueno en eso. Pero algo que hizo realmente importante a Napoleón no fue la carreta que el tipo echara. Voy a ir guardando estas imágenes que las necesito. Imágenes para clase, listo. No fue la carreta, como el tipo echaba la carreta, no solo fue como inspiraba a los soldados para batirse en la guerra, sino la clave de él fue la artillería, los cañones, el cómo él se imaginaba el campo de batalla y colocaba estratégicamente los cañones en los sitios para generar terror y para acabar con el enemigo. Y fue la artillería lo que dominó Europa. Y en ese sentido, de la artillería y la forma en que manejaba la caballería, y entonces eran ataques súper rápidos en comparación a los que habían visto antes, porque las bolas de acero de 20 centímetros de diámetro viajan por el cielo, acaban con el enemigo, y detrás viene la caballería, que son hombres a caballo con espadas y mosquetes, y hacen un ataque antes de que tú te lo imagines. Entonces te cogen totalmente desprotegido, desprovisto de defensa, y eso genera que los reinos caen rápidamente, todo el mundo empieza a caer rápidamente, entonces se convierte en una cuestión de ataques rápidos, de caballería. Esto de los ataques rápidos, de aumentar la velocidad del ataque y la fiereza de los ataques es algo que transforma de muchas formas el mundo, que es lo mismo que hacen los alemanes en la Primera Guerra Mundial, de la cual ya hablar, no, en la Segunda Guerra Mundial, perdón, es lo mismo que hacen los alemanes en la Segunda Guerra Mundial,
La Primera Guerra Mundial es otro cuento, que también es muy interesante, pero en la Primera Guerra Mundial había una artillería mucho más fuerte, y es el cuento de la artillería se debe a algo que es muy interesante, se llaman los hornos, los altos hornos. Los altos hornos son los sitios donde se va a fundir el hierro y el acero. Yo creo que se los mencioné en una clase pasada, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Entonces, bueno, no tengo que hablar más de eso. Los altos hornos donde se funde y un alto horno, hacer una vaina de estas es una cuestión muy costosa. Y solamente los aristócratas, ni siquiera los comerciantes podían tener acceso a tener tanto dinero. Bueno, algunos comerciantes sí, sí, la verdad es que sí. Habían aristócratas y comerciantes, sobre todo comerciantes, que habían unas familias de demasiado dinero, muy ricas, qué pena que me haya pifiado en ese concepto, que podían construirse un alto horno. ¿Mm? Porque el éxito de la artillería fueron las fundiciones y fue convertir el hierro en acero. Y la artillería fue el poder convertir hierro en acero y hacer cañones. Quien no tuviera un alto horno no se podía enfrentar a Napoleón. Quien no tuviera un alto horno, hermano, estaba condenado a que lo mataran. Pero aparte de esto de los altos hornos y del impacto brutal que tuvo la Revolución Francesa en Europa, porque es que llegó Napoleón y él impuso la libertad a un montón de gente y la gente decía, pero bueno, listo, ¿y ahora qué? Y entonces fue y trató de hacer lo mismo que hicieron en Francia, en toda Europa, y pues hizo un montón de barbaridades, y las barbaridades que hizo fue matar un montón de gente, y pues bueno, muchos pueblos europeos hablan de su liberación, de su día de independencia cuando se independizaron de los franceses, de la Revolución Francesa, y volvieron a tener reyes. Pero en cuanto a lo que voy es que es esto de los altos hornos, y los altos hornos, pues había que meterle mucha fuerza de trabajo, había que tener mucha gente metida en el cuento para poder mover el acero, el hierro, para poder moverlo, es que eso era muy pesado y no era fácil de mover. Como en esta imagen, pues había que mover grandes toneladas de hierro, y entonces eso significaba que la gente se quemaba, significaba muchas cosas difíciles, había que moverlo. Y entonces la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas impactaron a todos, y a todo el mundo lo dejaron dolido, lo dejaron ardido en toda Europa, y en ese momento la región del mundo con mayor tecnología era Europa. Después puedo tratar de hablar un poquito sobre la ruta de la seda, que es algo, es muy bacano la ruta de la seda, porque por ahí viajaron esclavos, no esclavos, medicinas, enfermedades, oro, conocimientos, libros, sabiduría, gente. La ruta de la seda es algo muy importante que pasó en el mundo. Pero bueno, regreso acá. Entonces, en este momento de la revolución industrial, es el momento donde se encuentra el mundo con un invento que permite multiplicar la capacidad de producción exponencialmente, y es la locomotora, el tren. La locomotora, más que todo, el motor a vapor, más que el tren como tal. Y el motor a vapor era ponerle un motor a un mecanismo, y que el mecanismo se moviera con la fuerza del vapor. Y entonces, en ese sentido, perdón, los altos hornos se volvieron más efectivos, y ahorita tenían motores a vapor que movían toda la mecánica de la industria. Y en ese sentido, quien poseyera un alto horno podía fundir metales y hacer máquinas
Y entonces si hacías máquinas podías producir muchas más cosas en menos tiempo. Y si podías producir más cosas en menos tiempo necesitabas menos personas y podías tener más procesos y empezaron a aparecer las fábricas. Y entonces las fábricas le pertenecían a comerciantes muy ricos y a burócratas. Y entonces había una relación íntima entre los burócratas y los comerciantes, entre los aristócratas, perdón, y los comerciantes. Y entonces todo el mundo quería ser de la clase alta, todo el mundo quería ser de clase social alta. Y entonces se afianza estas tres líneas que empezaron a verse con la Revolución Francesa, se empiezan a afianzar con la Revolución Industrial en todo el mundo en dos. Están los ricos y los pobres, los empleadores y los empleados. Y en este momento suceden en Europa, sobre todo, que empieza a dominar bélicamente el resto del mundo, empieza a dominar con esta idea del alto horno, de las fundiciones, de hacer mucho más rápido cañones, mucho más rápido mosquetes, mucho más rápido armas, mucho más rápido trenes, y entonces ellos empiezan a centralizar la capacidad de producir del mundo en ellos, y aparece la idea de que están los ricos y los pobres. Y el mundo cae en medio de eso y empiezan a aparecer industrias. Y toda la gente en ese momento se encontraba en lo que llamaban los campos de cosecha abierta. Los campos de cosecha abierta eran los sitios donde la gente iba a cosechar. Yo sé que les he mostrado fotos muchas veces de estos campos. Y entonces todos los campos de cosecha abierta eran los que le pertenecían a los señores, a los marqueses, a los condes y los marqueses. Y pues ellos tenían un montón de siervos que estaban ahí en los campos de cosecha abierta y era, bueno, todos cosechan mis campos, todos me pertenecen y todos los campos son míos. Y entonces a esta gente en Inglaterra se le ocurre, venga, vamos a hacer una cosa, quien no sea capaz de cercar su tierra, pues se tiene que abrir del parche, se tienen que ir. Y entonces mucha gente no fue capaz de cercar sus tierras por varias razones. Una, no tenía el conocimiento, porque ellos se habían dedicado a arar, ellos eran las bestias que empujaban los arados, eran las bestias que guiaban a los caballos, y entonces como se dedicaron a eso, pues no podían dedicarse a aprender o a cultivarse en conocimientos, no podían hacerlo. Y entonces esa gente sale de los campos y entra a las fábricas. Pero entra a las fábricas dentro de la perspectiva de la esclavitud. Si bien ya a los empresarios no les interesaba tener esclavos porque había mucha mano de obra, había muchísima mano de obra y había todo un movimiento en contra de la esclavitud en Inglaterra desde mucho antes de la Revolución Francesa. Inglaterra tenía mucho carbón, Inglaterra tenía hierro, Inglaterra tenía fundiciones, Inglaterra tuvo barcos e Inglaterra desmontó a España del poderío de toda Europa. Inglaterra era dueña de medio mundo y en ese momento había una guerra habían relaciones difíciles entre Inglaterra y Estados Unidos, pero todos producían de la misma forma, tenían fábricas y en la fábrica recibían obreros y los obreros se les pagaba por trabajar 20 horas diarias. Y habían personas a las cuales para la producción en estas fábricas textiles
a muchas de estas señoras las encadenaban a las máquinas, la encadenaban a la máquina para que no se dejara de producir. Y esta señora tenía que estar 20 horas diarias encadenadas a máquina, sin hacer popó, sin hacer chichi, sin comer, solo produciendo. Y muchas mujeres murieron en su jornada laboral. Y hasta que llega un punto en que los niños y niñas comenzaban a trabajar a partir de los 6 años. Y pues el cuento de esto era trabajo forzado todo el día, todos los días. Miren esta imagen con un montón de niñas a los 6 años, y si al patrón se le daba por violarla, pues el patrón la violaba, porque pues que ella era de ella, porque es que venían de esa idea de los señores feudales sobre la propiedad sobre el otro. Y pues venga, el mundo se enfrentó a que el trabajo era muy parecido, el empleo del trabajo era muy parecido a la esclavitud, y empezaron a generar este tipo de empleos donde tú trabajabas 20 horas. Y pues bueno, esto es hasta la primera revolución industrial cuando inicia, y entonces se abren dos clases sociales. Está los que tienen fábrica y los trabajadores. Y los trabajadores como clase social se empiezan a identificar, así como los burgueses y los aristócratas se identifican entre ellos y empiezan a ser una clase social. Los trabajadores se identifican, tienen identidad común entre ellos y empiezan a ser una clase social. Y a partir de ahí empieza a hablarse de lo que era el proletariado, porque el modelo de ver al mundo, de ver a la persona, era a partir de sus posesiones. Y el proletariado eran los que solo poseían a su prole. ¿Qué es la prole? Los hijos, la familia. Entonces tú podías vender un hijo. Y entonces, como tú poseías solamente tu hijo y no poseías nada más, eras un proletariado. Y el proletariado eran trabajadores. Y como la educación en ese momento no era obligatoria, etc., pues los trabajadores pasaban de haber sabido cómo hacer queso, cómo hacer algunas cosas, a estar todo el día en una tarea repetitiva y morir después de 19 años, 20 años de estar trabajando en el mismo sitio. Básicamente morir deformados, porque pues eran jornadas de 20 horas, y si a usted no le gusta, pues se larga, y si se larga te mueres en las calles, y las calles estaban atestadas de niños huérfanos, llenas de ladrones, de indigentes, la gente se moría en las calles, los bebés morían en la calle. Y esa era la revolución industrial. Y aunque había un impacto de ciencia y tecnología súper brillante en el mundo, básicamente el ser humano se enfrentó a que lo único importante era la posesión, poseer. Ya no éramos administradores del mundo como en el principio, ahora éramos competidores para poseer un pedazo de la ¿cómo se llama? De la creación. Entonces yo voy a dejar el cuento hasta acá y quiero escuchar a ver qué piensan ustedes sobre la carreta que les acabo de echar.